Yo, Maureen, hace unos días que si podíamos hablar un poquito del área de TI. Yo tengo algunos añillos de estar trabajando en ese tema, en lo que son redes, servidores, sistemas operativos, seguridad, todas esas cosas. Hoy en día, cloud computing, virtualización. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es contarles un poquito de qué se trata esta área. Voy a hacer una presentación pequeñita, tiene 10-15 filminas, y después les voy a enseñar un proyecto que estamos trabajando aquí en la U, precisamente la creación de la nube de la U. Entonces, digamos que lo que tal vez nos va a quedar pendiente, porque no era el momento en el tiempo apropiado, es llevarlos a ver el centro de datos de la nube. Eso en algún momento en el futuro, ahí tal vez haya oportunidad, pero por lo menos sí les voy a poder enseñar, digamos, la fotillo ahí y contarles de qué se trata. ¿Okay? En todo caso, al final de cuentas, con las plataformas nuevas, todo se convierte en virtual. Entonces uno llega un ratito, ve los aparatos, pues sí, son bonitos, ¿verdad? Pero después de verlos no hay mucho que hacer ahí. Hay que irse remotamente y hacer todo desde la casa o desde la oficina o desde donde sea. Entonces, entiendo que han venido otros profesores a hablarles de otros temas, ¿verdad? Me imagino que un poquito de ingeniería de software, de ciencias de la computación, ¿okay? Y que dice que nos dejaron de últimos, porque resulta que todo eso que les contaron tiene sentido hasta que ustedes tienen una infraestructura tecnológica bien montada, si no, ¿cómo hacen para implementar lo que sea? Entonces vamos a ver si les vendo hoy hasta el mensajito de lo importante que es esta área para el país. De hecho, el que está pensando en tener trabajo, hace unos 3-4 años había como 7,000 espacios requeridos a nivel nacional en los temas que les voy a contar hoy. El otro día me dijeron que ya hoy día se calculaba que eran en 9,000 puestos en esa línea. O sea, la cantidad de profesionales, ni siquiera agarrando a todos los estudiantes de esta escuela y de todas las escuelas de computación del país, logramos cumplir con esa cuota que se necesita. Solo en el tema de tecnología de la información. También un poquito de desarrollo de software, pero hay muchísimo hasta ahí. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, rápidamente vamos a tocar conceptos. ¿A qué se refiere cuando decimos infraestructura de tecnologías de la información? ¿Okay? Hablar un poquito de la evolución, las tendencias, en dónde estamos ahorita, las que están, digamos, evolucionando más fuertemente, y ya después nos vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es el tema nube, cloud computing, y algunos conceptillos ahí de seguridad, como para darles una idea general de qué se trata de eso. Y para terminar, que realmente yo espero que esa parte de terminar sea la más grande con respecto a esta de acá, vamos a ver el tema de la U. ¿Okay? Importante tener por lo menos una definición. ¿A qué nos referimos con infraestructura de TI? Ese es un tema relevante, ¿verdad? Ya que ahí estamos hablando de aparatos físicos, hoy día también virtuales, ¿okay? Y software. Lo que pasa es que realmente todo lo virtual podría caer en la línea de software, por eso dejamos la definición en esos términos, requerida para operar toda una organización. ¿Okay? Básicamente es la infraestructura de TI es la plataforma que provee y que facilita, digamos, que habilita, perdón, el que todas las otras áreas funcionen, porque si no tenemos equipos interconectados con redes, con espacio para almacenamiento, con capacidad de procesamiento, pues no podemos hacer nada. ¿Okay? La gente que se mete en TI realmente necesita aprender de muchas cosas. Hay algunos campos de la computación que podrían ser más específicos, pero en general como muchos otros, requiere, digamos, de una mentalidad bastante amplia, de estar dispuesto a recibir cosas nuevas todo el tiempo, porque realmente lo llevan a uno jalado, así arrastrado. Todos los días hay cosas nuevas, es esencialmente imposible mantenerse al día en todas estas cosas. Entonces uno al menos trata de escoger por lo menos un nicho, ¿verdad? Un espacio ahí, y poder caminar bonito, digamos, en ese espacio, pero realmente el área es muy abierta. Entonces nos vamos a referir a computadoras, a software, importante, a lo que es la gestión de la tecnología. ¿Okay? Cuando hablamos de TI no es solo pensar en las computadoras y los programas, también tenemos que pensar en los procesos de gestión
en todo lo que es el enlace, el networking, la creación de las redes y todos los sistemas de comunicaciones y servicios de comunicaciones. Y, importantísimo, los servicios, o sea, donde ya ponemos al profesional en TI a precisamente hacer todo el desarrollo, a hacer consultorías, a hacer integración de sistemas. ¿Okay? Entonces, el área de TI trata de eso. ¿Okay? Lo que a mí me ha llevado a la práctica, yo he estado, digamos, trabajando en el tiempo en diferentes áreas. A algunos les gusta el desarrollo de software por el resto de la vida y lo pueden hacer. Y bien, ¿ok? A otros no les gusta del todo, a otros, como a mí, a veces. Yo tengo lapsos, tengo como ciclos. Entonces sí, al ratito no, y entonces lo que estoy haciendo es que estoy cambiando. Creo que mi espacio confortable sí es TI, pero digamos que en algún momento uno ha hecho otras cosas que no son solo desarrollo de infraestructura. Entonces, ya que es muy amplio, uno podría meterse en un área que cubre tanto, desde los niveles un poco más high, consultivos, ¿verdad? Como de auditor, consultor, ese tipo de cosas, hasta los niveles más bajos, por lo cual no significa que sean menos o que sean, digamos, de menor, no sé, nivel, ¿no? Normalmente los técnicos requieren de gente muy buena, ¿okay? Que se especialice en las diferentes tecnologías y tenga la capacidad de echar a correr todas las cosas que en los niveles de arriba se define, y ahí hay que hacer toda una estructura jerárquica, ¿verdad? De pasando por estructuras de diseño, así como ustedes aquí posiblemente van a aprender a diseñar el software, también se diseñan las infraestructuras, ¿verdad? Hay algunas cosas en donde es diferente de las otras áreas, y es, por ejemplo, aquí como las tecnologías son tan diversas, muchas veces uno también tiene que aprender de cosas de mercado. Es que, digamos, si yo estoy desarrollando software y ya me metí en mi ambiente de desarrollo, ya ahí estoy tranquilo, trabajando. Pero aquí donde vas a comprar tecnologías, tenés que aprender un montón de cosas que hacen otros. Y entonces ahí entra a aprender de las marcas y de los productos, de cosas que oímos rutinariamente en la calle, ¿verdad? Decir, no sé, Intel, Microsoft, Dell, HP, Apple. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque son todas estas empresas y otras, VMware, etcétera, las que terminan construyendo toda esa infraestructura tecnológica. Algunos construyen aparatos, otros construyen software, y a nosotros nos toca hacer toda la integración a la hora de proponer proyectos. ¿Okay? Entonces, por ahí va más o menos la idea. Hablando precisamente del tema de los niveles, tal vez no sé si se lee bien, la infraestructura tecnológica realmente se mete en todos los niveles de una organización, desde la parte estratégica, porque un gerente de una organización o un director puede hacer su estrategia de negocio o su estrategia de la organización, y hoy día esta estrategia esencialmente no se hace sin infraestructura de TI. Entonces normalmente tiene que haber una estrategia para TI y tiene que estar la tecnología ahí disponible. ¿Okay? ¿Para qué? Bueno, básicamente para ofrecer servicios que son los que al final de cuentas me llevan a la actividad de la organización. Entonces, donde uno ve que desde los niveles altos se tiene que gestar todo el proceso de TI, realmente piensen en que ustedes podrían trabajar con una infraestructura de TI a muy diversos niveles, desde el muy técnico, o sea, en donde realmente hasta programación tienen que llegar a hacer y construir cosas, y digamos, la que yo llamo la versión más geek, ¿verdad? Que es como más metidos en la computadora, ¿verdad? Hasta eventualmente una posición más gerencial, más ejecutiva, y no por eso más importante o menos importante la otra, sino que son simplemente roles en una organización, ¿verdad? En donde uno realmente tal vez no se involucra tanto en lo técnico, pero sí necesita algunas habilidades para poder imaginarse las soluciones, ¿verdad? Entender bien los problemas y empezar a gestar la construcción de una solución tecnológica. ¿Okay? Cosas en las que es diferente a veces de ciencias de la computación y de software, pero digo a veces porque hoy día está tan amplio esto que cuesta un poco diferenciarlo, es que nosotros realmente esa palabra integración, que no estaba en la filmina anterior, la parte de integración tecnológica es un componente muy fuerte, entonces hay que estar abierto
a usar cosas que han hecho otros, cosas que se diseñaron bajo algún requerimiento intentando que fuera general y después yo me lo traigo a mi organización para tratar de armar con eso un rompecabezas con piezas de diferentes tipos. Miren el montón de retos que tienen esas cosas. A veces incluso ni siquiera hay que pensar en integrar cosas de diferentes fabricantes. Basta con que sean del mismo fabricante y que sean cosas hechas en el tiempo en momentos diferentes. Yo, por ejemplo, ayer me dio medianoche tratando de reconfigurar un firewall que estaba hecho. Un firewall es para seguridad, para proteger la entrada de datos de una organización, tratando de convertir una configuración de hace 3 o 4 años a la versión del equipo nuevo, por ejemplo. Y entonces hay cosas que simplemente dejaron de existir, o sea, en 4 años, y eso no se podía prever hace 4 años porque eran cosas que iban para el futuro. Hay cosas que hicieron que 4 años después dejaron de tener sentido y dijeron las quitamos. Hay cosas que las agregaron, algunas quedaron igual, otras están pero se modificaron. Entonces miren qué terrible cuando usted dice no, es que los equipos se llaman iguales, nada más el modelito que sigue y hasta el número se parece, y te tiras no sé cuántas horas tratando de hacer el proceso de conversión tecnológica porque hay ideas de fondo que son diferentes. O sea, es que no es tan sencillo como es que cambiaron mucho la configuración. No, es que conceptualmente las ideas de lo que el equipo tiene la capacidad de hacer cambiaron. ¿Okay? Entonces esas cosas son importantes, digamos. Hace ya algunos años este señor Moore, ¿verdad? Tal vez de la ley de Moore les han hablado, ¿verdad? En alguno de los cursos, sí. Bueno, si no se la menciono aquí. Básicamente este es un señor que lo que hace es predecir que precisamente el número de transistores que vamos a meter en un chip de computadora se dobla cada año, año y medio. Pero cada año y medio a 2 años. O sea, en el fondo un poco lo que viene a predecir es la carrera esta acelerada con la que vemos que se producen las computadoras y cada vez cosas más poderosas, más pequeñitas, ¿verdad? Entonces vamos metiendo más transistores y más componentes electrónicos en un mismo chip y vamos, y ustedes viven hoy día en esa carrera, ¿verdad? Entonces, cuando se hace estas propuestas, esta predicción de cómo es que se van a comportar las tecnologías de la información, pues también se está incluyendo algunas otras cosas como los cambios en la velocidad de procesamiento, las capacidades de los dispositivos de almacenamiento y otras características. ¿Okay? Y en la práctica lo que ha pasado es que el poder de procesamiento, la velocidad y las capacidades de almacenamiento tienden a incrementar exponencialmente en el tiempo, o sea, van disparados, ¿verdad? Y al mismo tiempo los costos de los dispositivos van para abajo cuando lo comparamos con la proporción del nivel de crecimiento que tenemos, ¿verdad? Porque se imaginan qué torta que los aparatos costaran tanto como el nivel de avance, o sea, realmente no los podríamos comprar, sería muy caro. Entonces, ¿qué pasó? No fui yo, ¿verdad? Ok, entonces digamos que esta es como una idea que de alguna manera nos predice cuál es la carrera en la que vamos. Se siente, entre más se mete uno en una tecnología, uno dice, híjole, ¿cuándo voy a llegar a un punto donde digo, ya, eso no pasa? Entonces hay que acostumbrarse a que eso no pasa, que va, y entonces no ser perezoso, porque aquí perezoso sí seré yo o no. Sí, es terrible. ¿Okay? Un poquito de historia. ¿Okay? Si echamos unos 50 años para atrás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos casi 60. Los famosos mainframes, los minis, eran esas computadoras grandotas que ocupaban cuartos completos, y entonces lo que teníamos eran terminales tontas con teclados para comunicarnos, ¿verdad? Todo el poder computacional estaba en una sola computadora grandota, que tampoco era tan grandota, era grandota físicamente hablando, ¿verdad? Si la comparamos incluso con una PC hoy día. Ok, y entonces ahí les puse algunas marcas precisamente porque como la charla es de cosas de infraestructura tecnológica y no nos vamos a poner a hacer propaganda a nadie aquí,
Pero sí es importante estar claros de que las tecnologías de la información están muy de cerca con los fabricantes de alguna manera, ¿verdad? Entonces, difícil acercarse al área de TI sin involucrarse con equipos del mundo real. ¿Okay? Normalmente no lo logramos porque así como en neutro, en ninguna marca, difícilmente están. Lo más neutro es cuando nos metemos con cosas, por ejemplo, de open source. ¿Les han hablado de los movimientos open source? ¿Sí? Okay. Vean que llegando a los 90s, okay, ya empiezan a salir cosas que posiblemente para ustedes son un poco más familiares, ¿verdad? Porque son las PCs, son las máquinas de escritorio. Entonces, empresas como Microsoft, Intel, Apple, HP, bueno, por ejemplo, esta ya dejó de existir, se la comió HP, ¿verdad? Y ahí vamos. Y cuando ya pasamos a acercarnos a los 2000, ¿okay? Entramos en el mundo de las redes. Y entonces ahí nos metemos en el escenario de los sistemas distribuidos. Es decir, ya no todo está en una sola computadora, sino que ahora tengo múltiples computadoras y empezamos a repartir las tareas. ¿Okay? Y donde nos acercamos más a lo que tenemos hoy, yo creo que la palabrita esta todos la han oído, ¿verdad? La famosa nube. ¿Okay? Eso es como en lo que estamos ahorita, digamos, el boom del desarrollo. Y entonces los sistemas virtualizados, ¿verdad? En donde tenemos una plataforma y eventualmente queremos entender mejor qué es eso, ¿verdad? Porque entonces la diferencia entre virtual y real en el mundo de las computadoras, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Okay? Ese es más o menos el escenario. Si me voy a un entorno un poco más específico, porque este es como muy global, en un entorno más específico como de desarrollo de infraestructuras para una organización, no pensemos en el mundo entero, ¿okay? También ha habido todo un desarrollo. Eventualmente teníamos las computadoras todas juntas, pero cuando caemos en el mundo distribuido, entonces ya resulta que el usuario está con su computadora por allá. En la época de los mainframes, tal vez estaba no a la pura par del mainframe, pero lo que tenía era un cable que lo que veía y lo que escribía lo pasaba de aquí para allá, pero realmente estaba sentado al frente de una cosa que no tenía inteligencia. ¿Okay? Entonces ahora ya sí, ahora tenemos los usuarios por un lado, está la red completa que hoy día empieza a tener un montón de inteligencia porque precisamente es toda la infraestructura de red, toda la logística para poder hacer llegar los paquetes de datos de un lado para el otro. Y las infraestructuras que estamos montando para los sistemas ya no son una sola máquina, sino que ahora tienen el servidor web, que es el que me presenta las páginas, el servidor de aplicaciones, que es el que conoce cuáles son las reglas de mi negocio, qué son las cosas que yo quiero hacer, cómo son los cálculos que quiero realizar, etcétera, etcétera, para una actividad específica. Y al final de cuentas todo eso va a ir a una base de datos. Y entonces hoy día es muy común que nosotros tengamos, incluso en diferentes computadoras, de hecho muy concretamente en un mundo virtual, típicamente tendemos a separar cada una de esas funciones que hay que hacer para atender a un usuario en varias computadoras. Incluso para una misma función ponemos varios servidores porque llega mucha gente para poderlos atender, como cuando tenemos cajas o ventanillas de atención, digamos, en algún lugar. ¿Vamos bien? Sí. Se vale preguntar, ¿verdad? Yo creo que no estamos en un entorno abierto. Para detallar un poquito más el ecosistema, ¿okay? Vean que entonces ahí podemos hablar de, bueno, computadoras y entonces todas las mil y una marcas de computadoras, sistemas operativos, ¿okay? Aplicaciones de software para diferentes cosas, ¿okay? Son parte del escenario. Eventualmente solo esto es un nicho, ¿verdad? Aquí, digamos, ustedes les dieron una charla de lo que era el área de la ingeniería de software y demás, ¿verdad? De hecho, cada una de estas puede ser así todo un universo, ¿okay? Cuando se mete uno en TI, de alguna manera se mete con todos al mismo tiempo, ¿okay? Entonces es bien amplio. La parte de networking, ¿okay? Cómo se conectan las cosas a nivel de redes de todos los tipos. Entonces, ustedes, por ejemplo, ahorita lo viven en las casas, bueno, tienen el
el celular, pero también tienen la red Wi-Fi, y entonces resulta que ahora se les metió y compraron un teléfono, un televisor inteligente, y entonces ahora empiezan a aparecer otros protocolos, ¿verdad?, de red, y el famoso Bluetooth, ¿okay? Todo eso es, digamos, parte de lo que es el desarrollo de las tecnologías de la información, ¿okay? Entonces ahí nos metemos con toda esa parte de protocolos. Definitivamente la parte de consultoría, o sea, de hecho aquí es donde nos construimos nosotros, ¿verdad?, en un escenario en donde tratamos de ser profesionales, que tenemos la capacidad de que nos plantean un problema y de alguna manera llegamos a proponer una solución con muchas de estas piezas y decir, aquí está, esto es lo que usted necesita, pum, y montar, ¿okay? Una de las cosas que a mí me gusta de TI, bueno, se me quedaron no menos importantes las bases de datos, ¿verdad? O sea, aquí es donde está almacenado todo cuando estamos en modo pasivo y durante el procesamiento de los sistemas, ¿okay? Una cosa que me gusta a mí de las infraestructuras de TI es que los proyectos son a veces un poco más, ¿cómo decirlo?, prácticos que algunos otros, digamos, como software o ciencias de la computación puro, en el sentido que son más un rompecabezas, porque ya hay muchas piezas armadas. En las otras también, pero aquí particularmente se presta mucho para pensarlo así, como de piecitas. La integración cuesta mucho, realmente hay que estudiar muchísimo para poder entender por qué dos cosas sí se integran bien o por qué no se integran bien. Esa parte es, digamos, una de las más duras tal vez, pero sí tiene ese beneficio de que los proyectos no son tan largos así, pero eternos. Algunos sí son largos, pero no eternos, y entonces eso de alguna manera ayuda a dar satisfacciones a un poquitico, muy corto plazo cuando uno los llega hasta el final. Esa parte, digamos, es una de las que a mí me gusta mucho. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Okay? Sí. Se dijo que no podía como integrarse en cada uno de esos nichos, pero no podría también como integrar, como especializarse, si puede decirlo, en dos nichos. En los que usted quiera, el tema es hasta dónde le da uno la cabeza. Le voy a poner mi escenario, digamos. Uno arranca con TI y uno pretende decir, yo sé de todo. Pero eso es solo una pretensión, es imposible. Por ejemplo, yo intentando hacerlo, ¿qué me ha pasado? Que al final del camino, en temas propios de seguridad, me desenvuelvo un poquito mejor. Lo que pasa es que seguridad termina siendo tan amplio como TI, porque hay que meterse en todo. Pero incluso yo podría hacer una lista de temas de seguridad en los que bien, aquí ya voy más o menos, aquí no muy bien, ¿okay? Es complicado. Y digamos, algunas cosas de servicios de red, de sistemas operativos, ya empiezo a refinar, porque empecé a mezclar, ¿verdad?, networking con sistemas operativos. Ahí, por ejemplo, bien, y te podría citar algunas otras, pero no da para más, es muy amplio. Entonces, yo me imagino que las oportunidades que se le van presentando en la vida, algunas decisiones personales, a veces que lo impulsan a uno a meterse en esto o aquello, terminan de alguna manera marcando lo que va a pasar, ¿sí? Pero es muy difícil, o sea, digamos que uno eventualmente podría hacer una carrera completa con cada una de esas bolitas y quedan bolitas por fuera. Entonces sí es bien amplio, ¿okay? Yo pienso que de ahí lo relevante es tener conciencia de eso para ubicarse y tomar decisiones y decidir uno qué quiere. Ustedes que ahorita que están en ese proceso, esa parte es importante, ¿okay? Tendencias, bueno, realmente hay muchas. Por ejemplo, sabemos que los costos van para abajo, pero las infraestructuras realmente se están haciendo más complejas cada día. Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, la que estamos haciendo para la nube de la U. Es compleja, ¿ya? O sea, yo tengo ahorita 5 años de sol a sol trabajando en esa cosa y no veo uno cuándo va a terminar. Es grande. Los recursos de computación son más cada vez,
O sea, ahorita posiblemente los teléfonos que andamos tienen mucho más poder de computación que las computadoras que yo sé cuando estaba en programa 1. Fijo, tienen mucho más capacidad, más memoria, más de todo, capacidades de red, etcétera, etcétera. Facilidades en el software. ¿Okay? Las expectativas de los usuarios, o sea, vean que nosotros sí nos volvemos exigentes, y entonces andamos comparando los teléfonos, las compus, los sistemas operativos para ver con cuál trabajamos mejor, cuál nos da más cosas bonitas. O sea, realmente eso antes no estaba porque era como una novedad, todos estábamos medio aprendiendo y entonces íbamos con lo que había, ¿verdad? O sea, yo creo que ahorita a ustedes yo les traigo la computadora con la que yo llevé ensambladores, ni siquiera lo han llevado, y si les dijera que lo que había era una consola carácter, como acá, Windows, ¿verdad? La ventanita esa, y podía un segundo programa apretando una combinación ahí de teclas para editar y volver a la consola, y solo se podía eso, el editor en modo carácter y la línea de comandos para compilarlo, ensamblarlo, lo que fuera. Murió. Yo les doy eso ahora, les traigo una compu y me dice, ¿cómo se le ocurre que voy a usar eso? Mejor hago la tarea en mi teléfono, ¿me entiendes? Para que comparen las diferencias, digamos, en el desarrollo de toda esta cosa. Entonces, bueno, ahí tenemos las plataformas móviles, las computadoras chiquiticas o las computadoras grandotas, ¿verdad? Las que, por ejemplo, tenemos conectadas geográficamente en diferentes puntos, ¿okay? Y entonces vean que aquí empiezan a salir varias cosas al escenario muy fuertemente, que es el poder computacional, o sea, la parte de hacer cálculos, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de networking. ¿Lo ven? Son tres recursos grandotes, ¿okay? Que de algún momento, de alguna forma, perdón, se empiezan a administrar de una forma diferente para caer en lo que hoy conocemos como computación en la nube. ¿Okay? Y entonces lo que ha estado pasando, no voy a hablar mucho porque tengo toda una parte de computación en la nube, es que estamos cambiando la filosofía de cómo usamos los recursos. Y entonces, digamos que se está intentando pasar de una filosofía en donde lo que yo necesito voy y lo compro, o sea, mi laptop, mi teléfono, mi esto, mi el otro, la escritorio en la casa, y nos movemos a un servicio de lo que los gringos le llaman los utilities, ¿verdad? Los servicios generales, la luz, el agua, y entonces, ¿por qué no? Recursos de cómputo solicitados por demanda. Necesito una compu y simplemente la alquilo, el servicio de computación, el servicio de almacenamiento, ¿okay? Y entonces díganme si no es así, pero ¿y ustedes tienen, no sé, Google Drive? Google Drive. Ajá. Tienen las aplicaciones de Gmail. ¿Lo ven? Ya dejaron de pensar que necesitaban una compu para tener eso en su casa. Ahora lo que tienen es un servicio donde les ofrecen lo mismo, digamos que de alguna manera se cumple el objetivo, ¿verdad? Que es de poder acceder a lo que ustedes necesitaban, pero ya ustedes no tienen que pensar en comprar el disco duro de 4 teras para poder guardar todo lo que tienen que comprar. Posiblemente, si le hacen números, en la nube, o sea, donde alguien les puso el recurso por fuera y se los alquila por demanda, y entonces ustedes pagan 5, 10, 15, 20 dólares por mes. Eso les va a salir mucho más barato que en el tiempo, digamos, que ir a comprar a la tienda una cosa que vale, no sé, 400, 500, 1000, 2000 dólares. ¿Ven? Porque además resulta ser más asequible, ¿verdad? Es bastante más sencillo que yo tenga que sacar 20 dólares por mes por un montón de tiempo a que me digan saquen 1000 de un solo tiro. Eso normalmente nos cuesta porque el mundo no funciona así, digamos, en donde tenemos montones de plata. ¿Okay? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces van las tendencias, pero hay algunas otras tendencias que incluso son así como más macro, ¿ok? Y son más conceptuales eventualmente, como tener direcciones IP por todo lado. Y entonces por todo lado hablamos de la refri, la plancha, la lavadora, el tele ya tiene hoy día, ¿verdad? Dirección IP, ¿ok? Y la lamparita, o sea, todas esas cosas. Entonces tener direcciones IP, ¿para qué? Bueno, para poderlas controlar remotamente, para poder gestionarlas, para poder hacer tareas, ¿ok?
Bueno, ese segundo está relacionado, ¿verdad? El precisamente meter todas esas capacidades de networking en los aparatos eléctricos que tenemos hoy día es parte del objetivo, y entonces caemos en el Internet de las cosas. Bueno, okay. Todos esos son escenarios que precisamente son muy afines a TI. O sea, imagínense que, no sé, que ya no lo podrían empezar a contratar para hágame mi casa digital. Eso es un proyecto de un profesional de TI. Okay. Instáleme la red, recomiéndame los aparatos, yo quisiera, y le empieza a uno a soltar toda la carta al niño, ¿verdad? De cómo quisiera que funcione la casa. La persona sí, la persona se ve, entonces va a ver todos los juguetitos que hay electrónicos y no electrónicos, pero que de alguna manera se pueden conectar de alguna forma, y empiezan a pedir, y entonces ahí tenemos un usuario haciendo sus requerimientos, ¿verdad? Y entonces los procesos se parecen, no sé de qué tanto les hayan contado en la parte de software, pero entonces se parece a los de un ingeniero de software, en donde lo primero que tiene que saber es para dónde va, qué quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Y a partir de ahí empezar a proponer, hacer un plan, ¿verdad? Hacer un diseño, hacer un plan, hacer todo un proceso de implementación. Las piezas son diferentes, pero el proceso es similar, ¿okay? Hay que hacer un proceso ordenado. Por si sirve de algo, porque igual todos caemos en ese escenario, la mayoría de las veces nos sentamos a resolver un problema sin tener claro cuál era el problema que queríamos resolver. Acuérdense de mí cuando les pase, por favor. Uno lo dice aquí, y salgo y ahí nomasito, después de un rato estar batallando con un problema que no logro resolver, idiota. Lo primero que tenía que hacer era tener claro qué era lo que yo quería resolver. Y después de eso ya iba a salir fácil la solución. Okay. Eso es importante. Okay. Aquí en TI también es muy importante. El movimiento a comunicaciones unificadas, ese es un tema complicado, ¿verdad? ¿Cómo agarrar e integrar de alguna manera todas las redes? Hoy día hay algunas cosas que no se pueden ver con las otras. Qué sé yo, por ejemplo, yo sí quisiera, digamos que en todas las aplicaciones de mi, no, vamos a ver, sí, que todas las aplicaciones de mi teléfono, por ejemplo, poderlas proyectar en el tele. No se puede. Si yo compro un tele digital y tengo la aplicación que le habla al tele en el teléfono, algo puedo hacer con el tele hoy día, pero algo. No hay una integración completa. Y si yo me pongo a tratar de entender por qué, empiezo a ver que son capacidades de cosas que tienen que ver con protocolos, ¿verdad? Con la forma en que se está interactuando con los dispositivos periféricos, la forma de hablar de esta aplicación con la pantalla de mi teléfono no es la misma que está usando el otro, o el protocolo para comunicarse con el auricular y con el no sé qué es diferente a como uso para comunicarme con aquel aparato. Entonces todas esas cosas todavía tenemos muchas situaciones por resolver ahí. ¿Qué es lo que pasa? De que llevamos esta carrera exponencial que hablábamos hace un rato, descrita por la ley de Moore, que a veces nos impide hacer un alto en el camino, tratar de imaginarnos el escenario completo unos años más allá y poner a todo el mundo de acuerdo. Imagínense si a veces cuesta a los compañeros de hacer una tarea programada, ponerlos de acuerdo, lo que es poner de acuerdo a todo el planeta y donde hay intereses de plata de por medio. Es complicadísimo. Bueno, entonces, bueno, ahí va. Los avances en la escalabilidad, en esto la nube juega un papel bien importante, por ejemplo, donde empezamos a concentrar recursos, ya vamos a hablar de eso, donde empezamos a concentrar recursos en algunos puntos, en los famosos centros de datos, ¿verdad? Entonces podemos tener la facilidad de hacer cosas que crecen en su capacidad ahí en vivo y a todo color. Sí, esas cosas empiezan a ser posibles. Si yo en mi casa estoy haciendo un proyecto de investigación y necesito una cierta cantidad de recursos computacionales y quiero más, me toca cambiar la compu, me toca buscarme otra y pegarlas en red. Pero eso ya suena complicado, o sea, ya son cientos de miles de colores, además saber hacer una red y un montón de cosas. Cuando nos metemos en estos entornos de hoy día, básicamente en los entornos de nube, yo podría tener la funcionalidad de decirle, denme otra compu, y hace uno clic y sale la otra compu, y además está integrada.
Entonces esas cosas son importantes, ahí vamos. Convergencia de las redes, de los cálculos computacionales, el poder computacional y el almacenamiento. Ahí, lástima que se me olvidó buscar un dibujito de eso, pero además de buscar integración, digamos, la que uno ve como más natural, hoy día los están compactando. Entonces, cuando los que quieren crear una nube andan buscando los recursos, resulta que les venden combos así, y dicen, tenga, aquí va ya integrado los servidores, los discos duros y los switches y toda la infraestructura de comunicaciones que usted necesita, ponga este. Y necesita otro, tome otro. Entonces, así como cubitos. Ajá, esos son los niveles. Ya dejamos de pensar en la integración de los chips. Bueno, se sigue haciendo, pero ya dejó de ser la moda. Ahora empezamos a integrar las piezotas grandotas y tratar de empacarlas en cosas más compactas. Yo tengo algunas reservas con respecto a algunas de esas soluciones, pero esta tal vez no es el foro para comentarlos. Después, bueno, tendencias importantes. Normalmente cuando hay recuperación en los sectores económicos, normalmente se dan renovaciones de toda la parte tecnológica, y eso es una tendencia, ¿verdad? Cada vez que se puede, vamos para adelante. Entonces ven que todos estos son fuerzas que nos empujan y nos llevan ahí para echar para adelante. La idea de buscar en el TI un modelo de utilidades, lo que hablamos ahorita, el modelo de servicios más que de productos, ¿okay? Y entonces consumir los recursos en la nube como consumimos la luz, el agua, el teléfono, en vez de ir a comprar chunches, ¿okay? O sea, ustedes en general le pagan al ICE el servicio eléctrico, no se ponen a pensar en comprar una planta eléctrica a menos que sea un requerimiento bien específico, ¿lo ven? O no se ponen a tratar de ver si sale agua del patio de la casa porque necesitan construir su solución de agua, sino que la alquilan, ¿okay? Entonces por esa línea vamos con la parte de la nube, ¿okay? Y definitivamente, por eso no hace falta mucho darle vuelta, tener el apetito por nuevas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ese tipo de tendencias, que yo creo que sí son evidentes en el mercado, nos llevan ahí para adelante de forma acelerada. Pasando al tema de nube, no sé si aquí alguien quiere hacer algún comentario, las profes allá atrás o los compañeros por aquí, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Están aburridos? No. Ok. Cuando nos metemos entonces al mundo de computación en la nube, precisamente caemos en una filosofía o un paradigma de servicios. Ese lo van a oír por todo lado, entonces posiblemente si les hablan de ingeniería de software también. Pues es que es global la tendencia, ¿verdad? Entonces en los diferentes espacios donde vayan a estar, les van a hacer la propuesta de hacer cosas por servicios. Lo que pasa es que en esta área, en el de la DTI, hay que materializarlo. O sea, necesitamos construir los escenarios reales y virtuales, porque ya no basta con los reales se quedan cortos, ¿okay? Para poder montar todo lo que queremos montar. Entonces, es un escenario de servicios en donde empezamos a ver términos como estos, que se refiere a Infrastructure as a Service, o sea, infraestructura como servicio, o plataforma as a Service, o software as a Service, ¿okay? Son términos que son algunos. Realmente cuando uno piensa en la tecnología de nube, es lo que sea as a Service, ¿okay? Esa es un poco la moraleja por donde vamos acá. Y entonces en la U también estamos intentando hacerlo. Ahorita les vamos a contar un poco lo que hemos trabajado. Se puede hacer, no sé, respaldos as a Service. O sea, es nada más cuestión de imaginarse algo que a uno le podría servir a nivel tecnológico y tratar de visualizarlo no como una cosa que yo voy a ir a comprar a una tienda, sino como algo que le podría rentar a un tercero. Entonces, las aplicaciones de software también. Todas las aplicaciones de Gmail, el famoso Microsoft 365, que creo que lo deben haber oído, ¿verdad? En algún momento. Todas esas cosas son tecnología de nube. O sea, hay un centro de datos donde se concentra todo el poder tecnológico y la gente lo que hace es rentar
bajo algún modelo, en algunos casos gratis, en otros pagados, esos, digamos, los servicios que se proveen a través de ese centro de datos. ¿Okay? Entonces, vean que cuando hablamos de computación en la nube, estamos hablando de un modelo de hacer computación diferente al que hemos venido trabajando años atrás. ¿Okay? Ya tenemos ratillo, ¿verdad? Porque ustedes yo creo que ya tienen su buen tiempo de estar oyendo de la famosa nube. Y la gente habla de la nube y la nube y la nube, y hay mucha gente que posiblemente piensa que la nube es internet, ¿cierto? Equivocado. O sea, es más un modelo de hacer computación. ¿Okay? Y entonces cuando nos referimos de la nube en un sentido apropiado, normalmente estaríamos pensando en recursos a los que queremos acceder usando una estructura un poquito diferente a la tradicional de ir y comprar lo que necesito, sino que es más bien un alquiler, un servicio, un utility, como ya dijimos. ¿Vamos bien? Okay. Ya se me está acabando la presentación, me quedan como 4 o 5 filminas y entonces podemos ver un poquito la parte de la nube. Cosas, digamos, las piezas así como relevantes de computación en la nube, porque realmente me parece que la presentación perdería interés si me pongo a hablar de compus sencillas, porque ustedes las atravesan todos los días y si no las abren, a alguien se le ha caído el teléfono, se le quiebra y ya ve cómo es por dentro, ¿verdad? Y entonces deja de tener mucho chiste. Entonces digamos que aquí no vamos a ponernos a describir una compu, lo dejamos para después. Okay. Pero entonces, cuando hablamos de computación en la nube, por ejemplo, hablamos de virtualización de computadoras. Okay. ¿Qué es virtualizar computadoras? Bueno, es tener mi computadora así como está, con sus piezas físicas, y tratar de construir sobre este hardware una capa de software, ¿okay?, que me permita echar aquí adentro el sistema operativo de, no sé, de una Mac, de un Windows, de un Linux, de lo que sea, y poder tener varios ahí encima. Y entonces yo le multiplico el poder computacional a mi computadora y las facilidades en las cosas que puedo hacer. ¿Okay? Hoy día estoy dando un curso de virtualización en maestría. Y entonces los muchachos los mando a hacer alguna investigación y traen cosas, por ejemplo, que yo no sabía, como que hay virtualización. ¿Han oído hablar de los Raspberry Pi? ¿Sí? Bueno, hay gente que hace virtualización dentro de eso. O sea, ya lo dejamos de ver como ese cosito chiquitico y ahora adentro tiene varias cosas. O sea, para que vean los niveles en los que estamos entrando. Pero aquí es imposible estar en todas. O sea, yo doy cursos nuevos precisamente para intentar obsolecerme menos rápido, o sea, porque realmente cuesta mucho. ¿Okay? Entonces, en este mundo de la virtualización, que lo vamos a meter en muchos escenarios, o sea, aquí estoy, por ejemplo, haciendo el de virtualización de computadoras porque es el más clásico, ¿verdad? Hoy día ustedes pueden hacer esto en su compu, cualquiera que sea el sistema operativo que tengan, agarran y bajan una aplicación, qué sé yo, como VirtualBox o un KVM, o hay algunos otros que son pagados, lo instalan y entonces resulta que bajan una imagen de instalación de un sistema operativo y le dicen quiero crear una nueva computadora, ¿verdad? Y la construyen y le dicen instale de ese disco virtual, porque ya no es un disco, ya es un archivo donde está una imagen de un disco, ¿verdad? Instálese a partir de ahí y construyen una computadora dentro de su computadora. Y entonces pueden construir varias. Entonces ven que para algunos de ustedes, tal vez algunos estén oyendo esto por primera vez, pero yo estoy seguro que hay varios que ya lo han hecho. ¿Quién ha hecho máquinas virtuales aquí? Y hay 1, 2, 3, 4, 5. Vean que ya no son poquitos, ¿los ven? O sea, si hubiera levantado uno, la mano se quedó así, pero ya hay al menos 5. ¿Ok? Y este no es un grupo muy grande. Eso significa que esto es tecnología que ya está a la mano. ¿Ok? Lo que pasa es que manejarla bien lleva su riesgo. ¿Okay? Y eso es, digamos, lo que se supone que ustedes deberían aprender cuando se meten en este mundo. Es como hacer programas. Programar eventualmente programa cualquiera, hacerlo bien no es tan sencillo. Okay. Y entonces, digamos, en esta línea tenemos el primer elemento, que es la virtualización en la parte de compu. Otro elemento importante, ya que hablé
computación o cómputo, almacenamiento y redes. Okay. ¿Qué ha pasado con los dispositivos de almacenamiento? Ya evolucionaron. O sea, empezamos teniendo discos duros dentro de las compus. Después en algún momento empezaron a estar por fuera. Por ejemplo, algunos de ustedes, tal vez en una versión sencilla, pero igual ya juega, es un disco USB conectado a la compu, o una llave malla, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Resulta que como estamos en este boom de la escalabilidad, del crecimiento, de la masificación de cosas, ¿verdad? Poder hacer cosas poderosas, entonces ya los discos duros no da para poderlos tener dentro de la compu y pegados ahí porque necesito muchos. Entonces me construyo una red para pegar los discos duros, pero todos sabemos que un disco duro solito no piensa, entonces necesitamos meterle una infraestructura alrededor para que empiece a tener cierto nivel de independencia y dejar la compu por el otro lado. Y entonces hacemos las famosas SAN, redes se deriva porque de la LAN, ¿verdad? De la Local Area Network, entonces hacemos Storage Area Networks, ¿okay? Para almacenamiento, y en donde ya tenemos acá una infraestructura. Estos son equipos de comunicaciones, así como tenemos los switches, por ejemplo, y los routers en las redes normales. Entonces tenemos equipos, típicamente funcionan con cables de fibra óptica, con protocolos, por ejemplo el de fibra canal o de SCSI. Hay varios protocolos que tenemos ahí para trabajar, incluso algunas de esas se pueden implementar con cables de cobre también, ¿okay? Y en las cuales pegamos, pero ven ya, estos RAIDs, que son conjuntos de discos duros, ya no son solo los discos duros como los conocemos cuando hemos visto un disco duro usual, que solito así no puede hacer nada. Necesita tener una comunicación básica, entonces va a tener unas controladoras que le dan la inteligencia y entonces empiezan a parecerse a una computadora especializada que tiene la capacidad de meter y sacar información acá ordenadamente, manteniendo la estructura de los discos, ¿okay? Para poder hablar con los servidores. Y aquí por RAID, para no entrar en mucho detalle técnico, estamos hablando de conjuntos de arrays. La A de array es redundant array de independent disks, son discos, o sea, arreglos redundantes de discos independientes, es un poco la traducción. La I en el pasado significaba inexpensive, pero son de los discos más caros hoy día, entonces creo que los fabricantes dijeron no, esto es muy cínico, entonces que se sigan llamando inexpensive cuando son realmente caros. Entonces le dijeron discos independientes, que sí tiene relación con la realidad porque el arreglo busca independizarse, digamos, de la computadora de alguna manera. Y entonces estas cosas las compra uno así en cajitas o en neveras y ahí saca y tiene un montón de discos, sí. Entonces les caben decenas de discos de diferentes tecnologías con tarjetas controladoras para comunicarse a través de la red con servidores. Y entonces ya realmente hacemos aquí esto como la parte de atrás, lo que conocemos como el backend de la infraestructura, y ponemos a los servidores a través de una red, posiblemente una de las clásicas, a hablar con los usuarios. Diseñar este tipo de soluciones es parte de un profesional de TI. ¿Okay? El otro escenario, creo que ya voy llegando, me quedan 2 filminas. El de las redes, ¿verdad? En mi tiempo, los famosos switches, bueno, en mi tiempo eran hub, ni siquiera eran switches, que eran aparatos que lo que llegaba por un cable lo disparaban por todos los demás para que todo el mundo oyera lo que estaba pasando. Eso empezó a colapsar en el tiempo, porque además los fabricantes de sistemas operativos hicieron cosas que no eran las más apropiadas técnicamente hablando, y entonces la comunicación por los cables empezó a ser como si aquí no hubiera orden y cada uno habla como le da la gana. A veces pasa, ¿verdad? En una clase, sobre todo al inicio, ustedes lo han visto, en las clases esas en donde depende de la clase anterior, depende del fútbol del fin de semana, depende de muchas cosas, llega uno y es imposible, ¿verdad? Si alguien trata de ponerle atención a lo que está pasando, no hay forma. Okay. Empezó a pasar eso en los cables. Todo el mundo hablando al mismo tiempo, nadie entendía nada, o sea, las compus no se entendían.
y entonces paquetes de datos se perdían, que es como cuando alguien habla y nadie lo logra oír, ¿okay? Y entonces ahí fuimos evolucionando a switches, a routers, a bridges, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de piezas, pero en donde la filosofía de trabajo era que cada equipo manejaba toda la información que circulaba a través de él, pero las decisiones que se tomaban también se configuraban ahí. Entonces era una arquitectura distribuida. Si yo tenía una red grande, por ejemplo aquí la red de la U, entonces hay que ir a cada edificio a configurar cada equipo y ponerle sus reglas, ir al otro, ponerle sus reglas, ir al otro, ponerle sus reglas, ¿okay? Y eso es como funcionamos hoy día en casi todo el país, ¿okay? Todavía nosotros no hemos evolucionado apropiadamente, estamos en vías de concebir que existen otras formas, realmente sí estamos muy atrás. Aquí ya por ejemplo hay algunos profesores que se han metido a las nuevas ideas, como el profesor Adrián Lara, que la idea es agarrar y decir, ok, saquemos toda la parte de control, la que define cómo se organiza la red, y llevémosla a puntos centrales, a una máquina controladora que es el cerebro, y que le da las instrucciones y organiza a los equipos que realmente están distribuidos para poder tener una visión global de lo que está pasando en la red, y entonces poder hacer cosas como garantizar calidad de servicio. Tengo un contrato, necesito que entre acá y acá al menos haya tanto ancho de banda, o se puedan hacer estas y estas funciones. Entonces ese tipo de cosas se hacen mucho mejor porque la red es el recurso que típicamente está distribuido, es el que permite, ¿verdad?, separar la arquitectura en piezas. Y entonces lo que hacemos es buscamos tener uno o eventualmente varios elementos centrales que empiezan a ser como las cabezas inteligentes de la parte del networking, ¿okay? Ese tema es lo que se conoce como Software Defined Networks, ¿okay? Ese es de los temas calientes del mundo de TI. Esto de las áreas de red, no, esto tiene un montón de años. Lo que pasa es que todavía, por ejemplo, a nivel nacional nos falta mucho por hacer al respecto de estas cosas. Y ni qué decir de la virtualización, así falta mucho todavía por trabajo. ¿Okay? Apenas, por ejemplo, este semestre se está dando un curso de virtualización en la escuela. Para atrás no había nada. Entonces imagínense. En escuelas comerciales sí se consigue porque los fabricantes andan por ahí dando vueltas, ¿verdad?, con sus cosas. En algunas universidades se podrían conseguir algunas cosillas, ¿okay? Y por último, este es mi tema, el de la seguridad. ¿Sí? Ahorita digamos que yo vivo feliz en ese mundo, y ahí entonces ahí es donde empezamos a hablar de palabras que en general se usan de forma muy ligera, no se entienden apropiadamente qué son, y en particular el tico definitivamente las dejo guardadas porque se nota hasta en las calles. Nos matamos, entonces no nos interesa ni nuestra propia integridad. Integridad es que se conoce, está bien escrito, es que la letra creo que sí suelta, ok, la integridad. Pero cuando nos metemos en seguridad, y en el caso de las tecnologías digitales nos interesa la seguridad de la información principalmente, ¿okay? También nos puede interesar la seguridad de los aparatos tecnológicos, ¿okay? Pero usualmente la seguridad de los aparatos tecnológicos la terminamos resolviendo de algunas otras formas, como metiendo un candado por ahí, no dejando las cosas a la vista para que no se lo roben. ¿No ven? Ese digamos que es un tema relevante para nosotros, pero normalmente no es el tema que nos metemos a estudiar en los cursos. En los cursos nos interesa lo que está dentro de los aparatos tecnológicos, que es la información. Entonces, en el tema de seguridad de la información y aplicado a la nube, ¿okay?, es el mismo que sin nube, pero al final de cuentas hay que contextualizarlo, ¿okay? El centro es la información, ese es el objeto que queremos asegurar, y entonces tenemos que meternos en escenarios como velar porque la integridad de la información se mantenga, es decir, que no me la dañen, que no me la borren, que no me la modifiquen, ¿okay? Pero también nos interesa el tema de la confidencialidad, es que no la acceda quien no debe,
Entonces, ¿cómo logramos eso? Me interesa cuando llevo la confidencialidad más al ámbito personal, el tema de la privacidad, que información de índole personal que no debe revelarse, no se revele. Si lo ven, se parece mucho a confidencialidad, pero es llevado a un entorno un poco más específico. Nos metemos en el mundo de cosas como, por ejemplo, el no repudio. Este es un tema que se atiende cuando empezamos a hablar de firma digital, que es, por ejemplo, que alguien que generó un documento y quiere dejarse constancia clara de que esa persona lo hizo, se le pide que lo firme digitalmente. Este es otro tema de los que hemos estado trabajando en los últimos años fuertemente. Entonces se usa la firma digital como base para que la persona no pueda decir yo no hice esto o yo no lo firmé. Y ahí, cuando entramos en la firma digital, se empieza a mezclar la tecnología con lo legal. Por ejemplo, yo para tener firma digital a nivel nacional tengo que tener la tecnología apropiada, pero además tengo que tener la regulación, porque el tema de no fui yo, tiene que tener un sustento legal. ¿Cómo sé que un tercero no va a ver una foto? Si sube una foto o unos documentos a la nube, ¿cómo sé que un tercero no va a ver? Aquí, cuando no, confidencialidad, bueno, para eso son estas cosas, digamos. Pero ¿cómo se guarda, digamos? Sí, ahí, ok, lo que usted hace normalmente para definir eso es definir qué es lo que a usted le preocupa inicialmente. Es como lo mismo que dije hace un rato, qué es lo que quiero hacer. En este caso es qué me preocupa. A partir de qué le preocupa, usted tiene que tratar de identificar los riesgos. Por ejemplo, no quiero que alguien vea esta foto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me preocupa? Que se metan a mi cuenta, que se roben el disco duro del lugar donde está, que el administrador decida que se vuelve malo y ese siempre tiene acceso y publica lo que yo no quería. Sí. Hay que identificar los riesgos. ¿Para qué? Para partir de ahí tratar de establecer cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, para el administrador, que siempre va a tener acceso, tratar de decir, oiga, yo lo puedo amarrar con un contrato de confidencialidad, de manera que si lo publica lo demanda. Por ejemplo, porque como hago, ese necesita acceso. Entonces yo a mi proveedor le digo, el administrador tiene que firmarme un contrato, si no, no puedo poner mis datos ahí. O que no se los roben, digamos, que no se roben el disco duro. Entonces bueno, eso es seguridad física, es, ok, ¿dónde está guardada esa cosa? Para ver cómo lo están asegurando. ¿Lo ves? O si es la parte de la información, los canales digitales, ¿cómo se entra digitalmente a ese punto donde está mi sistema? ¿Cuáles son los mecanismos de autenticación? ¿Cuáles son los mecanismos de control de acceso? Entonces, cuando vos tenés un problema de seguridad, sea el que sea, normalmente tenés que decir, igual, entender cuál es el problema o qué es lo que te preocupa. Es el equivalente a decir cuál es el problema que quiero resolver. Es resolver lo que me preocupa. Tenés que definirlo y a partir de ahí hacer un proceso que inicia con identificación de riesgos, de cuáles son las cosas que podrían pasar. Eso se desgrana un poquito más cuando hablamos de amenazas y vulnerabilidades. O sea, las debilidades que tiene tu sistema, esas son las vulnerabilidades, y las amenazas, que son las que pueden agarrar y sacar ventaja de una vulnerabilidad para acceder a lo que no deberían acceder o hacer lo que no deberían haber hecho. ¿Ves? Entonces hay todo un proceso, una metodología para poder evaluar y establecer qué es lo que debe hacerse. Es todo otro mundo, digamos. Se pueden dar muchos cursos para aprender a hacer eso. También tenemos bueno, el tema de autenticación y autorización, como hablaba ahorita en ese ejemplo, de quién es el que está accediendo a qué, cómo yo identifico, ¿verdad? La identidad del el objeto o el individuo, digamos, que está accediendo a algo, cuáles son las reglas de autorización, a qué tengo permiso, a qué no tengo permiso, cuáles son los controles, las famosas bitácoras, ¿verdad? La auditoría se entiende bien cuando uno hace referencia a las bitácoras, que es, necesito un rastro de qué pasó, eso es resorte de la seguridad también, definitivamente los respaldos, porque son otro mecanismo de proteger muchas cosas, ¿verdad? Y la disponibilidad, aunque muchas veces no se ve como elemento de la seguridad, porque por seguridad entendemos confidencialidad, integridad y esas, el que una información no esté disponible cuando yo la necesito es un problema de seguridad.
Entonces se puede también hablar cuando es un servicio, el que un servicio esté o no disponible cuando yo lo necesito es también un problema de la seguridad. Para el caso de la nube, por ejemplo, nosotros construimos todo un modelo, dijimos vamos a crear un centro de datos, una nube, y entonces construimos todo un modelo como para poder barrer toda la nube encontrando precisamente los problemas y lo que nos preocupaba. ¿Okay? Y entonces ya podemos empezar a hablar un poquito de la nube de la U. ¿Okay? Si queremos saber qué es la nube de la U, dónde está, es un centro de datos. Se pasó, ya no hay nube, aquí está. Es un centro de datos, lo que pasa es que no se ve bien, tal vez porque... es porque termina la presentación. Tiene un timing ahí, ¿saben qué? No le voy a dar gusto, ya. No me vas a enseñarles la foto. Se las enseño así. Ahí está. Esto es lo que no les voy a poder llevar, pero para que entendamos, aquí lo que hay es un armazón de acrílico transparente. Aquí adentro hay varias columnas. Estas linecitas que están acá son luces de servidores. Entonces aquí están los servidores. Aquí en el medio, esta parte que se ve menos está compuesta por equipos de red, y estos azulitos más del final son los dispositivos de almacenamiento. ¿Okay? Entonces, de hecho, aquí hay de las piezas esas que les enseñé, por ejemplo, en la red de almacenamiento, aquí hay, o sea, estos son arreglos de discos. Aquí tenemos estos equipos de comunicaciones, ven tanto la comunicación de los servidores con el almacenamiento como de los servidores con el resto del planeta. ¿Okay? Ahí está, es un mismo equipo que resuelve los dos problemas. Entonces, cuando hablamos de la nube de la U, estamos hablando de un centro de datos, eso está ahí abajo. ¿Okay? Digamos que la capacidad que hay acá, para que tengan una referencia, es como si pudiéramos correr unas 4000 computadoras de usuario final simultáneamente, bien armaditas. Eso es bastante, ¿verdad? Sí, eso es bastante. En un laboratorio, hoy día, ahí normal, abajo tenemos 20, 30 máquinas. Bueno, pues 4000 de un solo huevazo. Ok. En la parte de los discos duros, a mí, yo he perdido el rastro porque yo no estoy en la parte de compras, pero la última vez, cuando estaba empezando, habían un poco más de 400 teras. Yo no sé si ya llegó al peta, es que ya compraron más. Entonces, ahorita debe haber más de 1000 teras posiblemente. Eso es bastante también. Y digamos que la capacidad de los equipos de red sí es un poquito más difícil de medirla, pero sí también es bastante grande. Ahorita de eso les voy a enseñar. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros intentamos construir ahí? Bueno, intentamos construir un escenario en donde pudiéramos darle recursos a los estudiantes, a los profesores, a la investigación, a la acción social y también a la parte de la administración. O sea, tratar de construir una plataforma virtual, y entonces ahí juega lo que les decía ahorita. Digamos, aquí físicos hay unos 100 servidores, en donde más o menos pueden correr unas 40 máquinas en cada uno. En la práctica pueden correr más. Por ejemplo, yo tengo uno de los servidores que tenemos para desarrollo. Yo tengo 130 máquinas instaladas, lo que pasa es que no las corro todas al mismo tiempo, entonces pero ahí vivo. Sí, en el otro tengo como 80, o sea, tengo unas 200 máquinas y servidores físicos solo 2. ¿Sí? O sea, para que más o menos vayamos viendo cómo es la cosa. Esta, digamos, entrando porque les voy a enseñar un poquito los servidores. Aquí hay 6 cajones, o sea, cada 2 lineecitas de luces, que no sé si las ven de allá atrás. Pero cada uno de estos es un cajón, se llama un enclosure, ¿ok? Y a cada uno le caben 16 servidores, 8 arriba y 8 abajo, ¿ok? Entonces lo que hay son 6 cajones, 6 enclosure con 16 servidores cada uno, da 96, ¿ok? Esa es la cantidad, digamos, de servidores que caben ahí en ese momento. Les voy a enseñar, porque realmente ir ahí es solo verlos y ya.
la parte de cómo se manejan no se puede ver estando ahí. ¿Okay? Se las voy a enseñar por aquí. Uy, déjenme ver si yo voy a poder entrar a todo, porque el otro día se me olvidó probar. Bueno, vamos a ver. Un segundito para levantar la máquina. Ahí, más o menos, ¿se ve? Sí. Ok, ahí estoy digamos conectado a través de la red privada. Esa, por ejemplo, hubo que instalarla. O sea, es un servidor que me atiende y me pide credenciales y me deja conectarme. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí me deja entrar al servidor de administración. Vean qué bonito, a ver cómo les explico eso. Yo y mis metáforas me van a disculpar, pero yo soy como un chiquito de kinder en estas cosas y solo así entiendo. Cada cajón, que se puede ver muy tonto, tiene un cerebrito aquí a la parte. Y este cerebrito es el que maneja el cajón. ¿Okay? Y después, cada uno de los 16 servidores que está dentro, que es un servidor, tiene otro servidorcito para manejar. De verdad es como la conciencia, ¿sí lo mismo? Es exactamente eso. Y entonces, ahí yo estoy pegado en la conciencia del cajón, porque el cajón no habla. Para que vean los niveles de desarrollo, digamos, de la parte tecnológica, todo lo que se van inventando. O sea, es solo una computadora para manejar el cajón donde se enchufan los otros 16 servidores. ¿Okay? Se llaman servidores tipo navaja, blade, porque ya no son un cajón de pedestal como los dibujitos que tenemos normalmente, sino que son una tarjeta que se inserta en el cajón, entonces ahí caben todas las tarjetas. Ven, entonces ahí sí se ve un poquito más como la realidad. Pues es que hay mucha luz, ¿verdad? Y están las luces apagadas, ¿lo pueden ver? Bueno, es que es lo mejor que se puede. Aquí está cada uno de los servidores. Digamos, este es el cajón de desarrollo, el enclosure de desarrollo. Aquí yo no tengo 16 servidores completos, tengo solo 13. En este momento están prendidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? Los que tienen la rayita aquí, esos son los que están prendidos. ¿Okay? Yo podría hacer cosas como venirme aquí y entonces el ILO es la conciencia del servidor 1. Es una metáfora, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Y entonces yo, digamos, de este no tengo la contraseña, entonces nada más les voy a contar que se podría. Con alguno de estos esquemas, ahorita a mí no me va a dejar entrar con ninguno. Él se va a intentar conectar ya con un servidor específico. Ay, sí me va a entrar, yo pensé, no, es que no tengo esa introducción, sí, perdón. Ok, ahí me metí a la conciencia del primer servidor de ese cajón. Ok, y aquí estoy metido en la conciencia del cajón. Okay. Y desde aquí yo manejo todo. Por ejemplo, yo podría prender y apagar servidores. Ahí no voy a hacer mucho, porque esto, de hecho aquí ahorita es muy poco lo que uno viene a hacer. Pero desde aquí yo puedo manipular los servidores. Ahí yo me puedo meter aquí otra vez y le digo Virtual Devices. Y entonces ven, aquí si le hago press and hold,
lo apago. Si le hago momentary press, lo reinicio. Pero esto es como llegar y apretar el botón de la compu, o sea, se reinicia y se va al suelo todo lo que hay ahí corriendo. ¿Ok? Entonces eso no lo voy a hacer. Les voy a enseñar lo que hay adentro de este servidor. ¿Ok? Ahí me tengo que meter con una interfaz a través de un Windows, pero ya las versiones nuevas no necesitan ni siquiera este Windows para conectarse. Vamos a ver. Ok. Sí, básicamente. Bueno, lo hago así. Ok. Vean lo que hay dentro de solo ese servidor físico. Veamos aquí el resumen. Hay 126 máquinas virtuales. ¿Lo ven? O sea, son 126 computadoras metidas en ese servidor físico. Eso es para toda la plataforma de desarrollo. Aquí están, digamos, algunas organizadas en grupitos. Aquí yo, por ejemplo, puedo ver las que están prendidas y las que están apagadas. ¿Es qué? Es como un firmware, pero como a gran escala. Es un bingo. Sí. De hecho, este en particular es un bingo. Ahora, el punto es, ¿cómo se organiza todo eso? O sea, simplemente empezamos a crear máquinas y ya, y se conectan ahí entre ellas. Claro, es un tema, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona eso? Ok, vean lo que ha habido que hacer antes de poder empezar a echar máquinas ahí y hacer cosas como loco. Ok. Aquí está, se me pierde este cosito y entonces no me deja salirme de ahí. A ver. Ok, voy a empezar con el diseño de la parte de red. Sabiendo que ahí caben varios miles de máquinas y que la cosa va creciendo y que esto es una universidad y que hay que hacer las cosas en serio, entonces hicimos un diseño. Esta es una aplicación que la montamos para poder gestionar la documentación de todas las direcciones IP que vamos a usar en la plataforma. En este momento, a mí se me olvida ese número, pero digamos que el diseño se hizo considerando, creo que anda por ahí del 500.000 de direcciones IP, más o menos. ¿Okay? Porque son máquinas virtuales, es simplemente así. Entonces, aunque yo sé que la plataforma solo tiene la capacidad de correr 4.000 inicialmente, luego vendrán los años y compran más equipo y pasan cosas y hay máquinas chiquiticas, hay máquinas grandes, entonces yo necesito muchas direcciones. Es como, no sé, como el direccionamiento de los números telefónicos a nivel nacional, tiene que estar apropiado para que podamos pedir un teléfono y nos digan no porque no hay números, imagínate. O sea, eso sería terrible. Entonces, ok, aquí agarramos y entonces, por ejemplo, hacemos una segmentación. Voy a hacer esto un poquito más grande. Hacemos una segmentación en donde, ay, perdón, tampoco que tarde mucho. Donde hacemos las redes organizadas en grupos, y aquí vienen cosas como de diseño. ¿Okay? Y entonces dijimos, vamos a segmentar todo lo que vamos a hacer
en varias partes. Hay una que le vamos a llamar una red de core, que es como el corazón donde se gestiona toda la plataforma. Pero además vamos a tener por ahí unas redes privadas, estas son las VPNs, Virtual Private Networks, que son las que sirven para acceder a recursos con diferentes niveles de permisos. Entonces ahí entra todo el juego de la seguridad también. ¿Okay? Y también tenemos, por ejemplo, lo que no es el core, que es la parte de gestión. Ahí es donde está, como decir, es principalmente de acción del centro de informática, digamos, que es el que maneja las cosas. Tenemos dos rangos de redes, las que son las direcciones privadas, asequibles solo desde la red de la U, y las que son públicas, que las puedo ver desde cualquier lugar del planeta. Y entonces tenemos que hacer un diseño sobre cada una de estas. Bueno, y está la parte de academia, porque cuando hicimos ese diseño definimos que los profesores y los estudiantes éramos un atentado contra la salud, incluido yo, que somos problemáticos a la hora de usar las redes. Y entonces dijimos, dejémosles una segmentote grandote, pero pongámoslos por ahí aparte para que no dañen las partes administrativas. Y a mí me parece totalmente sano. Entonces tenemos segmentos de red para diferentes cosas. Tal vez para mí la que es más atractiva es realmente esta, porque es la que hemos venido trabajando, porque estamos generando toda la plataforma de core. ¿Okay? Ahí adentro organizamos en subredes, y entonces tenemos redes para bases de datos, redes para aplicaciones de gestión, algunas son para gestión de los recursos, vean, red, almacenamiento, servidores, o sea, gestionar los recursos físicos, ¿okay? Otros, por ejemplo, otras redes para manejar los hipervisores, que son los que hacen la capita de software para manejar las máquinas virtuales, ¿okay? Hay una red para todo lo que es la parte de autenticación. Están los gestores de nube, que son los que se ven más, que permiten que yo me meto y reservo una máquina. Eso todavía no está disponible masivamente para la comunidad, pero ya lo estamos trabajando, y eso yo espero que la cosa camine y en el corto plazo lo podamos tener. Y así hay otras, ¿ven? Entonces aquí lo que hay es un diseño de redes, pero ese diseño de redes tiene que venir acompañado de otro montón de cosas. Entonces, por ejemplo, hicimos un sistema de documentación, que es esta wiki que está acá. ¿Okay? Donde aquí la lista de servicios es muy grande. Digamos, cada pestaña que ustedes vean acá de estos es un servicio que estamos montando para cosas de la nube. Lo vea o no lo vea la gente, el servicio existe y es relevante. De hecho, la wiki está documentada. ¿Cómo se hace la wiki? Está documentado dentro de la misma wiki. La wiki es un servicio. Y entonces, vean las cosas, por ejemplo, para enseñarles algunos dibujitos. Vean, por ejemplo, la estructura, se definió una estructura de anillos. Entonces, todas esas redes, agrupadas de diferentes formas, están en anillos. Entonces, esto es como la caja fuerte, ¿verdad? Y ahí va para afuera. Los usuarios finales, por ejemplo, ustedes, normalmente llegan como hasta aquí. Este es el ámbito de ustedes. Esto, la parte está azul y verde, digamos, son las capas internas que sirven para gestionar todo lo que está aquí afuera. ¿Okay? Entonces es básicamente restringido porque es precisamente la gestión de toda la plataforma. Y en algunos puntos, depende de lo que vayamos a acceder, necesitamos túneles para poder acceder ahí. ¿Okay? Déjenme ver si encuentro. Este fue un día que alguien me pidió, este fue un dibujo que alguien me pidió y lo dejé por ahí. Me dijo, Villalobos, usted podría hacer un dibujito de algunas de las dependencias de unos servicios con respecto a otros. Entonces hicimos uno, entonces cada cajita es un servicio. ¿Okay? Salen cosas complejas. Ahorita les voy a enseñar, porque realmente esto solo les puedo enseñar porque podría pasar 2 días explicándoles y no llegaríamos a terminar lo básico. Entonces les voy a enseñar las cosas como más visibles. No, ese no es el que yo quería. Yo quería el de
no es... Aquí está. Este, por ejemplo, este tal vez se entiende un poquito más. De la foto que vimos hace un rato, los equipos de red son estos que están acá. Ajá. Los servidores y el almacenamiento se segmentan en dos pedazos: un ambiente de desarrollo, un ambiente de producción. ¿Okay? Entonces, y este es un firewall que estaba ahí con los equipos de comunicación, lo que pasa es que la foto no permite verlo. Ahí está, y después esto se pega al resto de la red de la U, y de ahí, a través de otro firewall, al resto del planeta. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas hay que diseñarlas, y hay que ir equipo por equipo haciendo esto. Normalmente estas cosas son clusters, o sea, no es un solo equipo, son varios equipos haciéndose el respaldo para poder funcionar apropiadamente. ¿Okay? Para todos estos servicios hay que hacer diseños, o sea, luego, digamos, cuando uno hace un diseño macro de toda la cosa y empieza a diseñar todos los servicios, en este caso, la lista de todos los servicios realmente es bastante grande, porque la da meterse a cada uno de estos puntos como hasta aquí, no, de hecho, los 11, y cada una de las pestañitas es un servicio que es una pieza de todo esto. Entonces ahí hay aproximadamente unos 50 servicios que estamos desarrollando, y estos son los 4 gatos. O sea, se ocupa así, por eso no les cuento de las 9.000 personas que hacen falta, es real. O sea, ¿okay? Entonces, digamos que ahí vamos haciendo cada uno de los servicios. Vean algunas, déjenme ver si me encuentro. Yo creo que para lo de VCF ya lo teníamos documentado aquí. A ver si estos compañeros ya metieron estos dibujitos. Ven, y entonces hay que entrar a hacer diseños como estos. Está en el servidor físico. Estos, por ejemplo, son máquinas virtuales. Están en parejitas porque precisamente para que cuando se caiga uno el otro responda, por ejemplo. Entonces este es un controlador, este es uno que construye máquinas virtuales, este es el que tiene las páginas web que los usuarios ven, y estos que están acá son los que realmente atienden a los usuarios. ¿Okay? Entonces todas estas son máquinas virtuales que tienen que hablar con máquinas físicas. De hecho, bueno, aquí me pierdo el dibujito. Aquí esos hablan con esta máquina física, que adentro van a tener las máquinas virtuales que se le construyen a los usuarios, y hay algunos servidores ahí que sirven para apoyar el proceso de construcción de esas máquinas. Entonces todo el direccionamiento de red, la arquitectura, cómo se comunican, la seguridad, todo eso es parte de lo que se hace en este primer nivel. ¿Okay? ¿Perdón? Las nubes las dibujan literal. Sí, claro. Si no, ¿qué otro dibujito pondríamos? Ya yo no pienso en otro. Buen punto. O sea, que sea otro que se vea mejor y lo patentizan, Vean, por ejemplo, para, qué sé yo, cosas que terminan siendo importantes. Para construir esta wiki, hicimos incluso reglas de documentación. Entonces ven ahí, aquí está lo que les decía, y entonces aquí están cómo se documenta un servicio completo, cómo se documenta una máquina completa, cada máquina del servicio. Es que si no es terrible, y hay algunas otras que todavía hay que escribirlo. Ven, estilo de redacción, formatos de gráficos. O sea, porque aquí estamos hablando de decenas de páginas de documentación que además tienen que ser útiles. Es prohibido escribir una oración que no sirve para nada, porque es mucho como para escribir basura, ¿verdad? Es parte, digamos, del proceso de organización de esta cosa. Escenarios bonitos de cosas que hemos hecho, y tal vez ustedes los conocen. Ya podemos ir terminando, porque hay que ir a almorzar.
comunicación virtual todos lo conocen, ¿verdad? Sí. Okay. Hoy día, con esa plataforma de nube, tenemos ya la primera aplicación en formato nube de la U, ya la tenemos funcionando. Acá, por si acaso los profesores de ustedes no saben, para que les cuenten, uno puede venir aquí y crear una videoconferencia. Y la videoconferencia se crea por demanda. O sea, ya no hicimos un servidor de videoconferencias que yo me meto ahí en el modo tradicional, sino que yo me meto aquí, le digo qué quiero hacer. Esto es real, ¿verdad? Aquí no me estoy inventando nada. ¿Okay? Le digo que quiero una videocomunicación, le digo agregar, aquí le pongo el nombre, ¿qué es 9? ¿Ok? A la 1:05 hay que solicitarlas con al menos media hora de anticipación, porque se va a crear el servidor para el profesor y los estudiantes al momento de entrar a la conferencia. Voy a dejar con los valores default. En este momento tenemos conferencias máximas de 3 horas, pero yo creo que ya yo voy a pedir que las subamos a 4 porque me parece que es más razonable. Le digo que guarde, y en este momento me acaba de crear. Es que yo he venido trabajando con mis estudiantes de maestría con conferencias, como lo pueden ver, esas están ocultas, aquí está. Ok, a la 1:05 yo me meto y me va a aparecer un botón que dice ingresar a la conferencia, me levanta el panel de la conferencia y pueden hacer una clase virtual. Eso es hecho por demanda. Hay detrás un software de gestión de nube que, digamos, desde el Moodle se le habla al software de gestión de nube, construye el servidor, y cuando la conferencia se termina se destruye el servidor. Entonces vean el uso de los recursos. Eso tiene mucho sentido. Todavía hay que depurarlo, faltan cosas, pero ya está funcionando y está funcionando bien. ¿Okay? Entonces yo, por ejemplo, me lo he pasado haciendo con los estudiantes de maestría, que los pongo a hacer, hay un curso, una parte que es un laboratorio que tienen que sacar, y entonces vean ahí, es que ahora como yo también estoy usando para pruebas, vean un poco de conferencias que voy haciendo, a veces haciendo un montón, a veces solo es una sola conferencia entre 2, pero es parte de la plataforma institucional eso. ¿Okay? Ahí vamos poco a poco, por ejemplo, en el tiempo que se puedan grabar las conferencias, en eso estamos. ¿Okay? Y entonces, o eventualmente un profesor dando una clase virtual, porque ahí ya no es un tema de nube o no nube, es de plata, ¿verdad? Porque el espacio del disco lo que cuesta es plata. Entonces lo que necesitamos es ver dónde se saca el presupuesto. Entonces, pero bueno, ahí va la cosa. ¿Okay? Hay otras aplicaciones, por ejemplo, ahorita yo no sé si ya la están anunciando. Hay una que se llama Mi Perfil, que sirve para cambiar la contraseña institucional cuando uno se le olvida. Esa también es parte del menú de todo esto que estamos haciendo. Esa, ¿okay? Entonces ahí le puede hacer uno un proceso de recuperación a la contraseña institucional. Detrás de esa aplicación hay un montón de cosas. Hay un sistema de autenticación que se llama de tipo Single Sign-On, como lo que usan en Gmail para loguearse a todas las aplicaciones. Hay una cosa de esas. Está el servicio de directorio institucional, que es donde está la base de datos con todos los usuarios. Hay un sistema de correo para hacer la comunicación, que no es el institucional, es un sistema propio para poder gestionar apropiadamente, digamos, estas cosas. Y está toda la definición de la plataforma que les acabo de enseñar. Y eso, ahí vamos, ahí van saliendo poquitas cosas, digamos. Entonces, esto es más o menos lo que el ambiente de TI, no sé si digamos que era lo que tenía por encima. Yo, o sea, sí podría hablar mucho. O sea, el proyecto tiene 5 años de estarse desarrollando, son 1000 cosas y podríamos profundizar, pero no sé si con esto les doy una idea. Maureen, si lo ves, pues, ¿te parece apropiado? ¿Sí? Sí, quiero una pregunta. El mercado laboral, no he preguntado, nosotros tenemos una pregunta para el mercado laboral.
Digamos, ahora mucho se está viendo todo lo que es la manipulación de datos como Big Data y todo eso, ¿verdad? Hay un montón de empleo, pero para la parte de ciberseguridad, digamos, aquí en el país hay empleo. Lo que hay son necesidades. Necesidades. Sí, yo pienso que ahí eso es una muy buena pregunta. Le voy a dar mi respuesta así muy personal. Yo pienso que realmente sí estamos muy mal porque, como yo le digo, vea, si uno no se preocupa por la seguridad personal y se presta para que lo maten en la calle por hacer estupidez, ¿cómo se va a preocupar por la seguridad de la información que maneja si ni siquiera le importa la seguridad personal? Eso para mí es un punto de medición de lo mal que está el país. Entonces, a mí eso lo que me dice es, tenemos necesidades de seguridad. Ahora, que haya la conciencia y entonces que se quiere invertir, esos otros 100 pesos, pero la necesidad está y lo que hay que hacer es despertar los niveles de conciencia apropiados para hacer lo que debemos. Lo más que creo que ahí tenemos que empezar en otros niveles primero. Pero sí, definitivamente el espacio está. O sea, a uno, como no hay tanta gente metido, yo aborto de trabajo. Por darte una referencia, digamos, hoy yo tengo 9 reuniones además de esta presentación para trabajo. Así, de la cantidad exorbitante de trabajo que hay. Entonces sí hay, es cuestión de saberlo mover y hacer la conciencia de la gente. En el campo de trabajo realmente pues es de ahí. Todas las empresas grandotas, HP, Intel, Bingo. Una pregunta, digamos, en este campo de TI, lo que yo me relacionaría con software no sería tanto en desarrollarlo, sino en qué software aplicar. Sí, hay una parte en donde sí se desarrolla, por ejemplo, las videoconferencias que generamos, los servidores se construyen en vivo y hay todo un proceso de programación. Lo que pasa es que es más técnico, no es el desarrollo de pegarse a una base de datos, sino en este caso es el desarrollo de hablar entre el gestor del Moodle y hablar con un gestor de nube y darle instrucciones para que construya una máquina virtual, por ejemplo. Entonces hay un trabajo fuerte de programación, o sea, sí es desarrollo de software, pero no del software que redunda en ventanitas que la gente ve, sino que es todo por debajo, que lo que hace es un resultado y aparece una máquina. ¿Okay? Para gestionar, por ejemplo, cuando uno está haciendo revisión de bitácoras, cuando uno está haciendo tareas por lotes, cuando está configurando servicios, se hace mucho programación, pero es una programación de un perfil un poco diferente. Pero sí, hay que saber programar y bien. El Internet de las cosas se puede considerar una rama de la TI. Es que, digamos, todo es tecnología de la información, porque al final de cuentas sí lo son, ¿verdad? Lo que pasa es que como son campos que han evolucionado y, digamos, emergido con tanta fuerza, que toman su nombre propio y entonces normalmente se va por ahí, pero definitivamente sí. ¿Listos? ¿Les gustó? ¿Sí? Okay. Bueno, esperemos que les sirva de algo y cualquier cosa ahí, con mucho gusto estamos con